Entonces vemos que de alguna manera la historia de Yosef tiene una relación con la historia que tenemos, con nuestra propia historia. Entonces, Hanukkah tiene algunas particularidades. Como van a haber muchas cosas de Hanukkah, yo elegí traer algunas que son las que más me gustaron. Y mi papel ha desaparecido. Pero vamos a empezar por las siguientes. Bueno, dijimos que Hanukkah es la victoria de los Hashmonaim. Para, resumir un poco la historia, sabemos que, los griegos habían entrado al Beit HaMikdash y lo habían profanado, habían hecho idolatría dentro del Beit HaMikdash, con lo cual, además había sido una matanza muy fuerte. Bueno, fue una época muy difícil de mucha violencia física para los Yehudim y de mucho sufrimiento espiritual, pero más allá del espiritual, también fue de mucha violencia física. ¿Fue cuando Rabbi Akiva falleció o no? No, porque Rabbi Akiva falleció en el primer Beit HaMikdash. En la destrucción. No, en esta, sí, fue la época de los 10 mártires. Sí. Sí, que yo escuché que fue muerto por los griegos también. Sí, no, perdón, me equivoqué, sí. Por eso, fueron épocas muy, muy sangrientas. No fueron, cuando enseñé la línea histórica conté que no es que uno se imagina, bueno, fue la destrucción del Beit HaMikdash y después vino el exilio y no fue así. Fue la destrucción del Beit HaMikdash y después vino mucho sufrimiento posterior, no es que terminó con Babel, a diferencia de la segunda destrucción. Los Yehudim es la destrucción, se van al exilio de Babel y después vuelven y, los que vuelven, dijimos que algunos se quedan y se reconstruye el Beit HaMikdash. Y yo conté que la historia de Purim sucede en ese exilio, entre la destrucción del Beit HaMikdash, del primero y del segundo. Entonces, hasta que fue la historia de Purim, los Yehudim vivían en Babel bastante bien. De hecho, muchos no volvieron porque ya tenían sus business, como hoy en día, que no todos. ¿Cuál es el nombre? ¿De qué? Lea Ruth Bar Malka. Bueno, la cuestión es que no fue así en esta época. Y tenemos, de repente aparecen los Hashmonaim, que son un grupo de hermanos, los Maccabim, que intentan recuperar, dejar el dominio. El dominio implicaba impuestos, restricciones espirituales, restricciones materiales, agresión, se había profanado el altar, se había puesto comida no cayera en el altar, de una manera con la intención específica de demostrar que no, que el temor a Hashem, como que no tenemos temor a Hashem, porque los griegos y los romanos no tuvieron grandes oposiciones a la Torah en sí misma, ¿sí? Sino que tuvieron, porque a ellos les gustaba mucho el intelecto, con lo cual al que le gusta lo intelectual y la filosofía, con el judaísmo va bárbaro, con un montón de cosas. Vos podés agarrar material, si te gusta el estudio te va a gustar, agarrar los hijos del Rebbe y te van a gustar. Y ellos tenían mucho, como, no me sale la palabra, pero como mucho, no es idolatría, pero como que adoraban la intelectualidad. Fue toda la época, y entonces ellos, se opusieron a eso. Entonces, vamos a ver algunas pequeñas cuestiones de Hanukkah. Encendemos 8 velas. Hay una discusión entre Bet Hillel y Bet Shammai, ¿saben qué es? Lo explico cortito. En la época de la Gemara hubo 2 líneas de explicaciones de tipo de ¿cómo se dice? De cómo ver las mitzvot. Estaba la escuela de Hillel, que era más indulgente o más, como más sencilla, que todo sería lo contrario a Hamur. Todo lo hacía Bekalut. Y la escuela de Shammai, que era mucho más estricta. Y, todo lo que, cuando había una discusión, no era esta, pero voy a dar un ejemplo, carne y leche, el tiempo que hay que esperar entre uno y otro, por ejemplo, hay comunidades que esperaban 3 horas, otras 4 horas, otras 5 horas y otras 6 horas, como nosotros.
cuando se tuvieron que poner de acuerdo, cuando vuelve a haber comunicación entre los Yehudim, este no es un ejemplo de esa época, pero estoy dando un ejemplo para que entiendan la diferencia. Los rabanim tuvieron que decidir 6 horas, porque el que cumplía 6 no puede bajar a 3. Entonces eso es lo más hamur. Cuando uno dice se fue a la medida más alta. Bueno, Hillel en general iba para la medida más baja, era como más suave. Y Shammai era más geburá, muy estricto. En general casi todas las halajot se siguen por Bet Hillel. Se dice que cuando venga Mashiach vamos a seguir Bet Shammai. Y ¿a qué venía? Esto me perdí. Por la discusión que había entre Beit Hillel y Bet Shammai. Sí. Ellos discutieron sobre cuántos días... ¿Qué? Claro, ¿cuántas velas había que poner? Perdón, me perdí. Entonces, fueron 8 días, ahora vamos a ver también la discusión de por qué 8 velas. Y, bueno, la pregunta es si fueron 8 días, ¿por qué no empezamos por 8 velas y vamos bajando a 7, 6, 5? Bueno, una de las respuestas, como la más común que tenemos, es que no se disminuye en luz, sino que se aumenta. Y entonces empezamos un día 1, no sería bueno disminuir. Otra de las cuestiones de Hanukkah es, digamos, ¿por qué la vela? Y qué representa la vela. Se dice que la vela representa a Hashem y a la Torah y a la unidad. Entonces la pregunta es ¿por qué se prendieron velas en Hanukkah? ¿Por qué no se celebra con comida? ¿Por qué se celebra, con velas? Entonces decimos que es por el milagro del aceite. Pero igual, había muchas alternativas de cómo seguir el festejo. Entonces, ¿cuál fue el milagro del aceite? ¿Por qué 8? El aceite iba a durar un día, el milagro serían 7, no serían 8. Uno iba a durar igual. ¿Qué sabemos de ese aceite? Hay mucha discusión sobre cómo se encontró el aceite. Unos dicen que estaba escondido adentro del Beit HaMikdash, adentro de un lugar, de un huequito, y que los griegos lo que intentaron fue profanar todo y lo que no pudieron profanar fue ese que no encontraron. ¿Por qué intentaban profanarlo? Porque la idea era esto que ya dijimos, que es que usa el aceite. No tengo problema que enciendas velas y el aceite, pero no que eso de que sea puro, ¿por qué tiene que ser puro? La menorá se prendía con aceite puro. Entonces, otra pregunta es si cuando se prendió con aceite milagroso, ¿se cumplió la mitzvah o no? Sí. Se prendía con aceite puro de oliva. Los días subsiguientes no fue puro de oliva, fue aceite del milagro. Entonces, ¿se cumple con la mitzvah o no? Sí, fue un milagro. Bueno, la respuesta es que sí, porque cuando dice aceite de oliva se refiere de oliva para arriba, de calidad de oliva, la calidad del aceite prensado en frío, primera prensada en frío de oliva sería como la mejor calidad de aceite. Entonces no podés usar aceite de maíz, pero si vos vas a usar aceite de milagro, es mejor que de oliva, mientras sea para arriba, va por eso. Después tenemos la discusión de por qué 8 velas, podrían haber sido 7. Bueno, 7 representa al número material, al número natural. 7 días de la semana y 8 representa el milagro. Siempre se dice que cuando hablas de 7 hablas de un ciclo natural y cuando hablas de 8, el 8 es el milagro. ¿Por qué en Hanukkah se acostumbra a jugar con un dreidel, un sevillón? Vamos a ir tirando puntas. Porque era lo que usaban los chicos para jugar y despistar. Y despistar a los romanos. Cuando estudian Torah, ¿puede ser? Sí, cuando pasaban los romanos decían, como que estoy jugando y bueno. ¿Y por qué en Purim festejamos con un rash, ¿cómo se llama? La maraca. Maraca. No es maraca. Matraca. ¿Por qué festejamos en uno con matraca? Y esto tiene que ver con los 7 y los 8 respuestas posibles. ¿Qué? Porque mientras lee la Haggadah de Purim hay que ser jurídico en la palabra
Sí. Bueno, pero ¿por qué en uno se acostumbra, en Purim, cómo agarramos la matraca? Así, ¿no? Del mango para abajo. Representa la naturaleza de Purim. ¿Cómo fue la victoria de Purim? ¿Natural o milagrosa? Milagrosa pero natural. No, investiga en lo natural. Sí. Digamos, cómo fue, la reina Esther fue y les tiró el bastón a Hashverosh y le dijo que Amán, como que fue todo hechos concretos históricos. Obviamente que todo es Minashamayim, pero en concreto representa el 7, representa lo terrenal. Por eso la matraca apunta para abajo. En cambio el dreidel, el palito apunta para arriba. Porque en Hanukkah lo que festejamos es el milagro de arriba. Son dos tipos distintos de salvación y son dos tipos digamos, de modos que nos suceden a cada uno en la vida. A veces, digamos, siempre, obviamente que tiene esto, no lo voy a decir todo el tiempo, sino que obvio que siempre tiene que ver con Hashem. Aunque uno lo haga, digamos, de manera concreta, de una manera terrenal, nosotros no tenemos que esperar el milagro. Nosotros tenemos que ir por el camino natural. O sea, si alguien lo hará y no tiene un problema de salud, tiene que ir al médico, no tiene que sentarse a hacer tefilá únicamente. Si se cura, no es porque el médico era bueno, se cura porque Hashem quiso que se cure, como Hashem quiso que se enferme. Pero no estamos esperando el milagro, no nos sentamos a decir, no voy al médico porque Hashem me va a curar. No, Hashem te va a curar a través, no hay que probar a Hashem que nos cure a través del milagro. Sin embargo, hay veces que sí aparecen curas milagrosas o situaciones milagrosas de una mamá que no tuvo familia por 20 años y a los 40 años queda embarazada por primera vez. Y no es lo lógico, no es lo natural, porque lo natural es que a los 20, a los 25, por primera vez. O por lo menos si ella estuvo casada esos 20 años. Sin embargo, hay veces que sucede. Yo tengo una amiga que quedó embarazada por primera vez a los 41 años y se casó a los 20, con lo cual 21 años no quedó embarazada. Entonces, eso es algo milagroso, que no es como... Pero ella, mientras tanto, hizo su parte, lo que tenía que hacer en su parte. Fue a los médicos, hizo lo que tenía que hacer. Después Hashem decidió que ella lo vea como, o sea, hacerlo, que ella quede embarazada a través de algo más, por decir así, más milagroso. Pero nosotros no nos sentamos a esperar el milagro. De hecho, tampoco el pueblo de Israel se sentó a esperar el milagro en Hanukkah, sino que salió a la batalla y luchó. Veamos algunas cosas tengo mucho y me voy a marear, pero bueno, vamos a intentar, tendría que ir tildando. ¿Cuándo cae Hanukkah? Generalmente, ¿entre qué parshiot? Entre esta y Miketz. Siempre que van a encontrar en un libro, van a encontrar que Hanukkah aparece entre Vayeshev y Miketz. ¿De qué nos hablan estas parshiot? De Yosef. Esta para allá habla de Yosef. Yo dije, digamos, la primera relación es la del pozo, que el pozo representa el galut, y de alguna manera Hanukkah también fue una pequeña geulá porque fue como un liberarse de un opresor. Otra cosa que les quiero decir del dreidel, que es muy interesante, el dreidel gira sobre su propio eje. Oh, tengo competencia ahora. El dreidel gira sobre su propio eje. Tiene 4 letras que son Gadola, Yasham, Mem, Nun, Gimel, Hei, Shin. Esas letras juntas suman 358, que representa Mashiach. La palabra Mashiach también suma 358. Y otra característica aquí en el dreidel gira como el mundo. Mientras gire el mundo y giren las estrellas, siempre va a haber Yehudim. Por otro lado, el dreidel gira como nuestra vida, como la vida del Yehudim, que gira y que a veces cae. ¿Por qué? ¿Qué representan estas letras? Cada letra representa a un opresor de los Yehudim. Lo tengo acá, no me lo acuerdo exacto, pero la Nun representa a los descendientes de Esab, la Gimel a los descendientes de Edom. Bueno, cada una, después se los paso, cada una representa a otro tipo de pueblo que va a oprimir a los Yehudim. Entonces, a veces, el dreidel, cuando está en su eje, el dreidel nunca está quieto, siempre se mueve. Si se cae, ¿para quién se cae? Para alguna de las letras, alguno de los pueblos que nos quieren oprimir.
¿Cuándo se mantiene erguido? Cuando está en su eje. Y el eje de los Yehudim es con la Torah y con Hashem. Mientras esté en el eje, no vamos a tener ataques de ninguno de los 4 costados, de ninguno de los 4 posibles pueblos. En el momento en que caemos del eje, caemos con un pueblo. Y esa evidentemente fue la historia de los Yehudim. Lo otro es que el dreidel siempre gira, y que así como a nosotros, y siempre gira alrededor de esas 4 letras que representan a los 4 pueblos que nos quisieron aniquilar. Y aunque cada pueblo nos haya querido aniquilar, siempre nosotros seguimos girando, como el dreidel, digamos, como judíos tuvimos amenazas de muerte gigantes, la última y más reciente, y nosotros casi que lo vimos, cuanto menos en abuelos. Yo soy más grande que ustedes, y yo conocí un montón de sobrevivientes de la Shoah. Fue una amenaza seria de aniquilamiento, y para que lo pongamos en perspectiva, de los Yehudim de Europa quedó solamente el 10%. El 10% sobrevivió. El 90% de las comunidades europeas murieron en la Shoah. Entonces fue un intento muy serio de aniquilarnos. Sin embargo, como el dreidel, como todo lo que gira, nosotros volvimos a girar y nos fuimos a otros países y nos rearmamos y nos volvimos a armar, y aquí estamos. Bueno, hay una costumbre en Puri, en Hanukkah, de comer leche. Menos costumbre que en Shavuot, que es más conocida. Hay una costumbre de comer lácteos porque, sí, no se aplica mucho, pero es una costumbre. Porque no, digo que es una costumbre. En la plaza no te darían, ¿viste? No, es una costumbre, no es que todos los días comer lácteo, pero sí comer un día lácteo, porque ¿cómo fue la victoria cómo empieza la victoria de los Yehudim en Hanukkah? ¿Qué? No, Yael es mucho antes. Espérate, está bien, está cerca. Yo también cuando leí lo de la leche dije, es por Yael, y que entra el capitana es parecido, es por Judith, es muy parecida la historia, que ella, cuando yo dije que vivía mucha violencia, digamos, había raptos, violaciones, lo aleinu, y un líder de ellos se lleva a Judith, se lleva, o ella lo convence, digamos, no importa, porque ella tenía su plan. Entonces ella lo recibe con quesos y le da muchos quesos muy salados. Entonces él después tiene sed y le da vino. Cuando él se emborracha, le corta la cabeza. Ahí empieza como la gran batalla. Entonces es una costumbre, no de Chabad, pero es una costumbre de algunos comer lácteos puede ser en el Naví, que dice, no en esta época, pero del Naví, cuando Yael había entrado con la estaca a Sisra, ¿no? Sí, era? así será. Que le dio leche para darle sueño, y después lo mató con la estaca. Claro, por eso es una relación entre estas dos mujeres. Por eso yo cuando lo leí pensé que iba a hablar de Yael, pero digo, no, contemporáneamente no cierra, pero sí. ¿Luis no lo mató con la estaca? Y él, no, le cortó la cabeza. Ella era la hija del Cohen Gadol. Muy parecida. Después hay otra relación entre Shavuot y Hanukkah. ¿Cuál es la otra relación? Además del lácteo, ya la dije esa. La reunión familiar. Vamos, ¿quién tira una alternativa? Lo del lácteo. Ya lo dije yo. Fritos, los lácteos. Ah, los lácteos. Es verdad. Por el Sí. aceite. Ya vos no se frieron. ¿Shavuot qué es? No, por eso. ¿Shavuot qué se festeja? ¿Qué festejamos en Shavuot? ¿Y en Hanukkah qué festejamos? Que volvemos, claro. Que recuperamos la Torah. Esa es otra conexión entre estos dos Kavim. Entonces vamos a volver a las Parshiot. Dijimos que digamos, Hanukkah siempre cae entre estas dos Parshiot. Y dije que la de esta semana habla del sueño de Yosef, de toda digamos, todo la debacle de Yosef. Y hay algo que me gustó mucho, que en la Parashá tenemos una parte un pasuk, cuando Yosef tiene la lucha con la esposa de Potifar, que ella quiere estar con él, y acá está, lo quería leer de acá,
dice Vayemaen, lo voy a leer en castellano, pero él se negó y dijo a la mujer de su amo, mi amo no se entremeteré conmigo acerca de lo que está en la casa, bla, bla, bla. Este Vayemaen, que quiere decir se negó, tiene 3 puntitos arriba. Y quiere decir que se lee Vayemaen como que se lee para arriba, se estira. Entonces este estirarse de Vayemaen representa que uno pensaría como que Yosef, justamente es Yosef Atzadik, le fue muy simple negarse, y este Vayemaen nos enseña que no, que esta historia que sucedió entre él y Potifera, él tuvo sus idas y vueltas, ese Vayemaen, él también, es como que sí que no, algunos dicen que él vio la cara de su papá y que, digamos, como que estuvo a punto de pecar, no es que fue yo soy un tzadik y no voy a pecar, sino que él tuvo como todos tenemos, tuvo sus vicisitudes. Y esto también es una cuestión que nos enseña a nosotros, que no porque tengamos nuestras idas y vueltas, nuestras dificultades, nuestros momentos que casi que caemos, pero no, y en ese momento nos negamos, es parte de la vida, y así como le pasó a Yosef, y nos lo explica con esta palabra. Después tenemos los sueños. Los sueños, ¿cuáles son los sueños de Yosef? ¿Cuáles son los sueños de estas parshiot? Ese es perfecto, ese es el sueño de Paró, pero antes del sueño de Paró, ¿qué sueño tenemos en esta parashá? Lo de los prisioneros. No, De Yosef. ¿Cuáles son los sueños de los de Yosef? las espigas. Y la luz de Las espigas y la luz de las estrellas. Entonces, ¿qué representan estos sueños con respecto a Hanukkah? Porque si sucede así, que están conectados, siempre hay una relación entre la parashá, que más o menos entre las parshiot que caen las fiestas y la fiesta. Si no, no caería con estas parshiot, caería con otras. Entonces, una de las respuestas a esto es que el sueño de Yosef es que la mayoría que serían sus hermanos, se sublegan, ¿se dice? Sublegan ante él, ¿no? Las 2 espigas ante él. Él es la minoría, él es el más chico, o sea, no es el más chico, pero es más chico que sus hermanos mayores. Él es hijo de Rachel, que solo tuvo 2 hijos, con lo cual Lea fue la que más hijos tuvo. Entonces, de los 12, ella supo que iba a ser, digamos, como que se sintió muy, muy feliz de que fue la que más hijos tuvo. Entonces, este sueño nos representa eso, que una mayoría puede, digamos, como que subrogarse, no, subordinarse, me acuerdo la palabra, subordinarse a la minoría. Y de alguna manera eso es lo que nos pasa a los Yehudim como pueblo. Nosotros tenemos esa lucha entre la mayoría y nosotros que siempre somos la minoría. Y siempre tenemos que estar como justificando, bueno, yo uso la ropa así, no tenés calor, sí tenés calor, y la peluca, no la peluca. Bueno, nosotros no hacemos lo que hace la mayoría. Y nosotros tenemos que tener esta actitud, la de Yosef, de que, o sea, nosotros sostenemos nuestra postura. Otra cosa, los segundos sueños que aparecen son los sueños de Paró. Y que también representa lo mismo, porque las vacas débiles se comen a las gordas. Entonces quiere decir que no, por eso estas 2 y en el medio tenemos Hanukkah. Porque no hay que ser el más fuerte para gobernar. De hecho, Israel es un país mucho más chico, que cuando nació era un país nuevo, sin ejército, toda la gente que estaba en Israel eran sobrevivientes de la Shoah, o digamos, había muy poquitos Yehudim de Israel propiamente dicho. La gente llegó en situaciones muy difíciles, había que entrar por Gran Bretaña, muchos quedaban en Chipre, ¿no? Sí. Que digamos, y se tenían que escapar. Entendamos que no es la mejor forma de formar un ejército. Obviamente los países árabes que tenían ejércitos hacía muchos años y muchos soldados, solo pensemos en la cantidad de gente. ¿Cuántos Yehudim hay en el mundo? ¿Cuántos Yehudim hay en Israel o había en ese momento en Israel? ¿Y cuántos eran sus vecinos? ¿Cuántos 7 países lucharon contra Israel? Entonces, y no ganaron. Y si uno lo piensa desde la lógica, no es lógico que no hayan ganado, no es lógico que tampoco hayan ganado después. Porque realmente hablamos, hoy en día el Estado de Israel tiene un ejército
digamos, como súper reconocido. Pero empezó así. Y mismo ahí tampoco ganaron. Porque no es literal que los muchos, ni los muchos ni los fuertes, y esto es una de las enseñanzas de Hanukkah. Es de hecho lo leemos, que es los débiles se impusieron a los fuertes. Entonces esto también, digamos, otra costumbre que tenemos de Hanukkah, pues no me la quiero olvidar, es la tzedaká. ¿Por qué damos tzedaká en Hanukkah? ¿Se da la Hanukkah? Sí. No, Hanukkah Hanukkah Gel. Bueno, Hanukkah bueno. Gel. Este de acá no, pero No, pero hay que dar tzedaká también. En Hanukkah se acostumbra a dar tzedaká. No, aparte, la Hanukkah Gel es para que los chicos den tzedaká, Sí, ¿no? sí. Porque, a ver, tenemos varias cuestiones con el Hanukkah Geld. Yo una vez pregunté por qué el Hanukkah Geld es dinero, como que... No, está perfecto. No, bueno, pero ¿por qué es dinero? Porque viene a representar esto que yo dije, que si bien la opresión era tanto material como espiritual, nosotros regalamos después el dinero para demostrar que a lo que a nosotros nos importó fue la salvación espiritual y no la salvación material. Material no me refiero a dinero solamente, me refiero a que había mucha opresión en general, digamos, material, todo lo que tiene que ver con lo físico. Esa es una de las explicaciones del Hanukkah Geld. Y después se acostumbrarse acá porque vieron que el Pirkei Avot dice, la Torá del mundo se sostiene por tres cosas: Más tiempo bien. estudio, por eso, Y te fijas. Abodá, Torá, Abodá y Gemilut Hasadim. Entonces, después de la guerra contra los romanos, recuperamos la Torá. Ahí recuperamos también la Abodá, que la Abodá representa la tefilá. El pueblo se volvió a conectar con Hashem. Entonces lo único que nos queda, lo último que digamos queda, es tzedakah, y por eso se acostumbra a dar tzedakah. Sabemos que Chabad en particular tiene una historia que la habrán escuchado muchas veces, de los faroleros, que antes en el mundo no había luces en las calles, sino que había faroles. Y los faroles había que encenderlos con un fuego. Entonces había un trabajo que era el farolero, que iba por los faroles de la calle encendiendo los faroles. Entonces, de alguna manera, eso representa, creo que fue el quinto Rebbe el que dijo de los faroleros. Él dijo que los Hasidim somos faroleros, que vamos por el mundo encendiendo otras llamas. De hecho, una vez Yehuda Abner fue a ver al Rebbe y él le preguntó, digamos, como que cuál era su objetivo, y el Rebbe le dijo que su objetivo era encender la llama que hay en cada Yehudí. Siguieron hablando, y cuando él se va, cuando él termina, le dice: entonces vos encendiste mi llama. Y el Rebbe le contestó: yo te di el fósforo, o sea, pero tu llama tenés que encenderla vos. De alguna manera ese es digamos, el derech de Chabad, de que uno, digamos, los Hasidim son faroleros, van por el mundo iluminando y encendiendo llamas, que después cada uno tiene que trabajarla. Y esto, digamos, obviamente que tiene que ver con la festividad de Hanukkah, que tiene que ver con la luz. Que sabemos que la luz, yo lo veo, mi hijo duerme con un velador, y a la noche para mí el velador es un velador que digo, no puedes dormir con tanta luz. Entonces yo le empiezo a tirar almohadones y cosas para que quede como más tapadito. Pues a mí me parece mucha luz, a él le gusta dormir así. Y a la mañana el velador ni se ve. O sea, no suma nada, no es que, bueno, y se ve un poco mejor, nada, no lo ves. De hecho, muchas veces me olvido apagarlo, pero no lo registrás. Pero una lamparita más baja. Poner las lamparitas de noche. Sí, no sé, le puse una Hay unas de tablita. colores. No, hay unas que son chiquititas, Mirá. muy chiquititas, que las enchufás, digamos, al directo. Ah, eso. Y alumbra lo necesario. Bueno, hoy no tengo esa, pero vemos claramente que una lucecita que en el día no aporta nada, a veces uno que ya está inmiscuido en la Torá va a leer una frase, por ahí no le va a hacer la diferencia, aunque debería siempre generarnos algo, pero para otro yehudí que no está conectado, esa pequeña frase puede ser como una gran luz que, como se dice, que
ayude. Hubo una vez una historia de un Sheliach que conoció a una señora, por teléfono hablaron porque tenía una situación de salud y bueno, ella le dice como que ella estaba dispuesta a dar una acá por lo que, bueno, había habido una mejoría en este familiar. Y porque el rabino le dice, ¿pensó en hacer usted algo concreto? Que yo dice, sí, yo puedo dar una tzedakah. No, yo no me refería a dar una tzedakah. Le dice, hoy es viernes, ¿por qué no enciende las velas de Shabbat? Bueno, mándemelas por correo. Yo no le estoy hablando de Nueva York, yo estoy en California. Mándemelas por correo que yo después las voy a encenderle el Shabbat que viene. No, dígame dónde está. Estoy en Calabaza, dice, en una ciudad en California. Entonces él dice, bueno, yo tengo un amigo ahí, le voy a mandar a mi amigo. Entonces el señor la llama, el otro Sheliach de Calabaza llama a la señora y le dice, bueno, ¿dónde es tu casa? Le dice, no, yo justo ahora no estoy en mi casa, estoy visitando a alguien. Bueno, ¿dónde estás? Ella le dice la dirección y le dice, estás en la misma cuadra del Beit Chabad. Y le hace llegar las velas y ella incrementa en luz. Entonces vemos que las velas, para nosotros, las velas de Shabbat, la vela como representación, hoy no voy a hablar todo lo que sabemos de la vela, pero realmente la vela tiene mucha significación. ¿Por qué el palillo? ¿Por qué la cera? ¿Por qué la llama? A ver, hay un ejemplo que dice que la llama quiere ir para arriba. Vieron que siempre quiere ir para arriba, como la neyamá. La neyamá también siempre quiere ir para arriba, pero no puede ir para arriba, porque tiene que quedarse adentro del cuerpo. Vieron que el rey cuando hablaba sostenía un pañuelo, porque estaba en un nivel espiritual tan alto que tenía miedo de que su alma se vaya al cielo. No entendí qué pañuelo. Un pañuelo sostenía. Algunos dicen que otros se sostenían. ¿Cómo sostenía un pañuelo? Sostenía un pañuelo en la mano. Ah, ¿en serio? En serio. Nunca escuché esto. Para tener algo material, ¿no, Jani? Para tener algo En mundano, algunos videos se ve. tener algo del mundo que lo agarre, Si no, se ¿entendés? agarraba la Y mesa no o que, algo. sí, sino al mantel, Claro. también. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes miran la vela siempre quiere ir para arriba. La neyamá, aunque nosotros no nos demos cuenta, nuestra neyamá siempre quiere ir para arriba. Pero no puede ir para arriba, porque la neyamá bajó al mundo y su trabajo lo tiene que hacer abajo en el mundo. Entonces tiene que quedar como agarrada a la vela. Entonces vemos que es la conexión entre el cuerpo y el alma. También así entre... como que la vela nos da esa explicación. Y lo otro que decimos es que Hanukkah tiene, digamos, la particularidad de hablar sobre la posibilidad, sobre la conquista de las influencias. Hoy vivimos en una época muy parecida a la de Hanukkah, Leavdil, no a nivel violencia, pero sí a nivel intelecto. Hay como toda una revalorización del intelecto y de cómo se dice todo lo que tiene que ver con como con lo concreto, lo que se puede mostrar. Yo el otro día hablé sobre las teorías científicas y es como que nosotros también tenemos esa lucha, nuestra propia lucha en nuestra generación, nuestro propio Hanukkah, en donde todo el tiempo estamos conviviendo con el mundo que nos tira un montón de otra información y nos tira un montón de otros... sin tener que, digamos, sin que, de hecho dicen que esta es la manera más difícil de sostener el judaísmo. Más fácil es sostenerlo cuando te atacan. Porque cuando el otro te ataca y te marca la diferencia, vos te queda en clara la diferencia. Yo soy así y vos sos así. Hoy no está en claro nuestra diferencia. Hay una, no, vos seamos todos iguales, somos todos iguales. Entonces somos todos iguales. Entra, o sea, tiene que separarse de ese pensamiento y decir, no, yo soy un yudí, yo cumplo Torah y Mitzvot, esta es mi línea de pensamiento y esto es lo que yo voy a sostener. Aunque el mundo se maneje como quiera y piense como quiera, tengo que sostener mi postura. Y esto es lo mismo que se vivió en la época de Hanukkah, sacando las cuestiones de violencia y la conquista pero tenía que ver con que ustedes no hay problema, les decían, que sean Yehudim y cumplan Torah y Mitzvot, en tanto lo entendamos. Entonces había muchas discusiones por las alajot que son Jukim, porque las otras, digamos, no tenían problema. Entonces, bueno, me parece que eso también es lo que tenemos que al final tomar, más allá de la anécdota y de todo lo que puede tener, digamos, de la historia de Hanukkah.
tomar para nosotros la enseñanza de que, como dice esta para allá, Bayemaen, que uno, digamos, con ese cantito, y como cuenta la historia de Hanukkah, que no, digamos, no especularon con el logro. Ellos en la lógica no podían ganar. Entonces dice el Pirkei Avot, lo aleja melajá ligmor, no es tu obligación terminar con el trabajo, velo ataben jorim leibatel mimena, y no tampoco estás por eso exento pasible de renunciar a ella. Porque uno igual tiene que hacer su parte, no tiene que pensar en la lógica de si voy a completar la tarea o si voy a poder o no. Después Hashem hace su parte. Y otra cosa muy linda que leí por último fue que en esta diferencia cuando decimos del mundo y nosotros, el mundo se rige por éxito, sino por logros y no por esfuerzo. Digamos, hay un gerente y hay un obrero. El esfuerzo más grande lo hace el obrero, pero los logros más grandes y los beneficios más grandes se los lleva el gerente. Y no porque haga el mayor esfuerzo, sino porque así sucede. O muchas veces hay gente que se esfuerza mucho y no consigue logros o éxitos, y en el mundo hoy en día eso es fracasar. La Torá no se rige por eso. Uno puede empezar a estudiar lo que quiera, aún pensando o sabiendo no lo voy a terminar, no sé hablar hebreo, voy a leer una palabra. Yo a veces cuando empecé a estudiar no llegaba a leer toda la para allá. Y sin embargo, yo igual tenía que empezarla. Y no tenía que sentirme mal si no llegaba, ni hoy tengo que sentirme mal si no llego, porque Hashem no mide los logros, mide el esfuerzo de cada uno. Entonces, en eso también me parece que nos deja la enseñanza de Hanukkah de que nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo, hacer nuestra parte, como hicieron los Hashmonaim, que no especularon con si le iban a ganar o no a un imperio tan grande, y ese imperio muchas veces puede representar el Yetzer Hara propio y las cosas que a nosotros nos limitan. Y sin embargo ellos lucharon igual, no pensando en la victoria, sino pensando en su propio esfuerzo, y después la victoria vino sola.